bueno, vamos a ver dos temitas hoy. La idea es que nos logre rendir para estar acabando nuestra formación. Creería yo que tengo estimado que acabemos el miércoles por tardar. Me quedan, o tenemos aún dos temitas pendientes, microorganismos, que no lo vimos aún. Pues de manera muy general vamos a ver algo hoy del manejo de temperaturas. Esa es la idea, que hoy logremos abarcar esas dos cosas. Es muy sencillo lo que vamos a ver. El lunes veríamos algo de limpieza y desinfección. Y el martes y el miércoles, perdón, daríamos pues bueno, de pronto el lunes podemos llegar a terminar. Pero pues sin correr, ¿no? Esa pues no es la idea. Una sesión más o menos. Entonces, pero eso sí, la próxima semana acabamos, por eso invito a las personas que me deben evidencias, que les faltó alguna evidencia por presentar, favor hacerlo. Yo no cierro las evidencias, no cierro las plataformas. Con los que son de respuesta libre, o sea, de pregunta abierta, siempre les va a salir que están mal, independiente de lo que escriban ahí, porque no sé por qué él lo califica siempre como malo, no sé por qué pasa eso, pero siempre lo califica el sistema como malo, independiente de que lo que escriban ahí es bueno. Entonces, por eso les dejo, si no se extrañen por eso, porque realmente lo que yo miro es lo que dice ahí, porque el sistema pues, no es capaz de reconocer realmente lo que se debe poner, a diferencia de las preguntas que en las evidencias son cerradas. Es así, o es esa o es esa. Pero las que son abiertas, siempre el sistema pues es como un sistema beta y un programa beta que trata de calificar, pero eso no funciona bien. Entonces, si es abierta, siempre les va a salir mala, pero no se preocupen por eso, que eso pues no afecta nada a la calificación. Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar muy de la mano con lo que vamos a ver hoy, el tema de microorganismos. Me dicen que se escucha muy pasito. Doña Alba, ¿puede ser su equipo o para todos pasa igual? ¿Me están escuchando bien? ¿Me confirma algo? Se escucha entrecortado. No, se escucha bien. Está bien. Está entrecortado. Se corta lo que está hablando, sí. Bueno, déjeme, yo miro a ver qué hago con mi internet. Puede ser mi internet. Es que hoy con la impresión. Aquí en Fusa llovió muy duro por la tarde. Y aquí está bien. Me voy a desconectar un momentico y me vuelvo a conectar. Entonces no se vayan a ir. La de la cicla le tocó. Y ya son así como varios likes de Instagram. Bueno, me confirman, ¿me escuchan mejor ahí? ¿Ya está la señal? Me volví a conectar. Sí, profe, yo la escucho mejor. Sí, ya está bien. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Perdón, comparto esta otra diapositiva. Listo, entonces cuando nosotros habíamos hablado de contaminación, habíamos hablado de contaminantes de tipo, y hoy vamos a ver los de tipo microbiológico. Los dejé aparte por una razón, ¿no? Por una razón. ¿Cuál es la razón o por cuál razón los dejé adelante? Es porque hoy lo vamos a pegar de la formación que tiene que ver algo con el tema de microorganismos, que es el tema de temperatura. Es la manera más adecuada de realizar un control biológico de los productos alimenticios que estemos elaborando.
Si en algún momento se está yendo la señal, porfa, me dicen inmediatamente porque veo que está. Entonces, si algo me conecto de los datos de mi celular, pero me avisan. Si se escucha mal o si se entrecorta, me paran y me dicen, porfa, que si por favor me conecto o mejoro mi internet. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de los microorganismos o de la contaminación biológica. La contaminación biológica como tal es la contaminación más peligrosa que nosotros tenemos dentro del manejo de los alimentos. ¿Por qué más peligrosa? Porque cuando lo habíamos visto, tanto los contaminantes de tipo químico y yo los puedo detectar con mis sentidos. ¿A qué me refiero con eso? Si yo le encuentro un pedazo de una puntilla a una preparación, si le encuentro, no sé, le siento un vidrio, yo no me lo voy a comer. Si yo le siento un olor extraño, si le siento una consistencia extraña, algo que yo vea que no es ahí, un olor a veneno o alguna cosa, tampoco lo voy a consumir. Pero si, por ejemplo, yo, digámoslo así, me encuentro o no veo los microorganismos que están adentro, eso realmente es una contaminación de algún tipo. Entonces, por eso los contaminantes biológicos generan, digamos que el peligro que tienen. Primero, por la manera o por la forma en la cual se reproducen, que es una forma muy. Te escucho entrecortado, no escucho nada. Profe, sí se paró la presentación. No se Así es, escucha. a mí también. Sí, se pausó. No se ve. Se pausó el video. Bueno, volví, qué pena, pero hoy sí está grave la señal. Creo que ahora, bueno, esperemos que sí. Igual cosa me dicen, me hablan si en algún momento se pierde la señal. En este momento, ¿me están escuchando bien y me están viendo bien? Sí, señor. Listo. Volvemos a retomar. Bueno, muy bien. Entonces, retomando, dimos que los contaminantes biológicos son bastante peligrosos, es porque principalmente yo no los puedo ver. Si tengo de pronto un olfato muy sensible o un gusto muy sensible, pues podré sentir alguna alteración en un alimento, pero eso es bastante difícil de verse, sobre todo cuando las personas que enmascaran, esa es la palabra técnica, enmascaran los defectos de calidad de un producto. ¿Qué significa enmascarar? Es, por ejemplo, hay una carne, tengo un restaurante, soy una persona digámoslo así, muy torcida, por decirlo de alguna manera. Y yo estoy vendiendo carne que está, o se me dejó la carne afuera y se me picó, lo que llamamos picó es que se alteró también por microorganismos, se vuelve peligrosa en algún momento, y yo lo que hago es enmascararla con mucha cebolla, con mucho ajo, tratarle de adicionar para que el comensal no sienta que la carne está alterada. Eso es una práctica pues obviamente desleal que no se debía hacer. Pero es una forma en la cual las personas pueden muy bien. Ahora bien, ahora yo también, dentro de esos contaminantes biológicos, tengo unos tipos, ¿no? Creo que me voy a tener que conectar otra vez a mis datos. Perdón.
forma es, bueno, tenemos varias formas. La primera forma de esa contaminación hace parte de las bacterias. Las bacterias es una de las mayores fuentes de contaminación que tenemos porque son muy abundantes y tienen una característica principal y es que se reproducen extremadamente rápido. Al reproducirse tan rápido pueden alterar fácilmente los productos, contaminarlos y generar lo que consideramos como una enfermedad transmitida por alimentos. Ese es el principal peligro que tienen. Tan rápido pueden reproducirse, ellas se reproducen mediante algo que se llama fisión binaria. Es una manera en cómo las células procariotas se reproducen rápidamente. Es una forma de célula muy antigua. De una célula pues salen dos, a los 3 segundos de esas dos salen 4 y así sucesivamente de manera exponencial. Entonces es bastante peligroso establecer, digámoslo así, el conteo. El conteo es muy riesgoso cuando un alimento ha pasado mucho tiempo sin las condiciones adecuadas. ¿Y cuáles son las condiciones adecuadas? La temperatura. Entonces, esas condiciones en las cuales las bacterias se reproducen van directamente relacionadas con la temperatura en la cual estén desarrollándose. Eso de manera general. Aquí les voy a mostrar un pequeño videíto, bueno, es cortico, es casi que un GIF, de cómo es esa reproducción bacteriana. Está levemente aumentado en tiempo, pero no mucho, ¿cierto? No crean que esto es mucho la diferencia. Aquí encontramos dos bacterias, dos bacilos, ¿cierto? De hecho, este bacilo es un bacilo esporulado, que es el bacilo de Koch, ¿cierto? Que es el que genera la tuberculosis. Microbiológicamente hablando, para mí personalmente, que lo he visto por un microscopio, es de las bacterias más hermosas que hay, porque este colorcito que ustedes están viendo acá, casi que es el color que uno ve en el microscopio. Entonces es muy bonito, es así como verdecito fosforescente. Y esta es una manera, en condiciones ideales, en la cual esta bacteria que produce la tuberculosis se reproduce. Entonces, de 2 bacterias se reproducen, salen 4, 6, 8. Mire, pasado un tiempo, está aumentado levemente, pero no mucho. Podemos ver la cantidad de bacterias que, por ejemplo, en 5 minutos pueden surgir. Entonces, las bacterias tienen esa gran dificultad y es que se reproducen pero muy rápido. Esto, pues, si fuera un alimento, digámoslo, Salmonella, Escherichia coli, Shigella, en fin, cualquier bacteria, también puede generar, pues, esta es en términos médicos la que produce la tuberculosis, pero podemos, una de transmisión alimentaria, reproducirse y usted pues fácilmente se enferma. ¿Cuándo puede pasar esto? Cuando usted, por ejemplo, deja el almuerzo hecho, no lo guarda en la nevera y lo deja, digamos, hasta el otro día, lo deja todo el día por fuera, esa temperatura empieza a favorecer que las bacterias se reproduzcan, que el alimento se contamine y que las personas que lo consuman, pues, se enfermen. Y eso, pues, realmente no es lo que queremos. Segunda fuente de contaminación, parásitos. Los parásitos tienen, digamos, un pro y un contra. El primero es que no se reproducen tan rápido como las bacterias, ¿cierto? Tan rápido como lo hacen ellas, no. Sin embargo, algún tipo de protozoo, como son las amebas, sí se reproducen muy rápido. Las amebas y las yardias son parásitos microscópicos, porque la mayoría de parásitos que nosotros encontramos internos pues son grandes, siempre relacionados con gusanos, con helmintos, con lombrices, con ascaris, con tenias, en fin. Entonces, esto siempre está relacionado con algo que tenga o que provenga de la tierra. Siempre que consumimos un alimento que tenga trazas de tierra, que haya sido cultivado y que tenga, por su superficialidad, tenga mucho contacto con la tierra y no esté correctamente lavado, puede generar algún tipo de parasitosis, sobre todo cuando hablamos de ascaris.
de lombrices intestinales. Entonces, es importante mencionar eso. Siempre que utilicemos o que consumamos productos que tienen contacto con la tierra, sobre todo en tema de verduras, ¿cierto? En tema de hortalizas, el tema de frutas, que tengan contacto con la tierra. Este contacto con la tierra, si yo la fruta no la lavo bien, no la desinfecto bien, tengo la dificultad que me pueda contaminar con parásitos. Me dicen que se escucha muy entrecortado, no he podido hacer más, el internet está Bueno, volví, lo siento, no, está terrible hoy, terrible. Discúlpeme, pero está terrible el internet hoy. Bueno, continuando entonces con esto, decimos que los parásitos, siempre que hay niveles o algo, un producto que está en contacto con la tierra, hay riesgo de contraer parásitos si no se lava y se desinfecta correctamente. Pero además, cuando hablamos de aguas no tratadas, podemos desarrollar también parasitosis por amibas o por yardias. Entonces, importante reconocer, siempre el agua que nosotros consumamos debe estar correctamente tratada para tratar de evitar o de minimizar cualquier riesgo. Y por último, vamos a hablar de los hongos, es otra fuente de contaminación biológica. La mayoría de estos hongos, cuando hablamos de los que atacan a los alimentos, hablamos de mohos principalmente. Los mohos los reconocemos porque son peluditos, ¿no? Tienen como pelitos en la superficie y esos pelitos lo que hacen es la forma reproductiva de ese moho. Aquí hay un pan, por ejemplo, ya mohoso, este pan puede tener 15 o 20 días. En las condiciones de humedad, en las condiciones de temperatura adecuadas, pues se empieza a generar así. Alguna vez seguramente todos hemos visto un producto alimenticio en estas condiciones. Hay personas que cuando le empiezan a salir esos pelitos que son mohos, se los quitan con un cuchillito, pero lastimosamente eso no se puede hacer. Es una práctica que no debemos hacer porque muchas veces esos mohos pueden estar relacionados con mohos que sean bastante tóxicos y que generan micotoxinas que son extremadamente malas, son cancerígenas algunas. Por ejemplo, la aflatoxina, que la aflatoxina es por un hongo, que un moho se llama Aspergillus flavus, ¿cierto? Entonces genera aflatoxina. Siempre un alimento que tenga esto, que desarrolle estos pelitos, por más pequeñitos que sean y por más blanquitos, hay que evitar consumirlo, ¿sí? Evitar consumirlo y más bien para la próxima comprar menos o tratar de dosificarlo mucho mejor. Esto es de manera general los mohos. Y el otro tipo de hongo es la levadura. La levadura generalmente en términos alimenticios es buena, sobre todo una que se llama la Saccharomyces cerevisiae, es la levadura con la cual elaboramos todos los productos alcohólicos. Todos los productos o bebidas alcohólicas se elaboran a base de esta levadura que convierte el almidón en alcohol. ¿Listo? El almidón en alcohol. Y de esta manera, pues dependiendo lo que yo fermente, se llama una fermentación alcohólica, dependiendo de lo que yo fermente, obtengo distintos tipos de licor. Si yo fermento cebada, pues obtengo cerveza, si fermento caña de azúcar, obtengo aguardiente o obtengo ron. Si fermento uvas, obtengo vino o también coñac, un aperitivo. O si fermento arroz, obtengo el sake, ¿cierto? Y para nosotros como colombianos, la chicha, ¿cierto? Chicha en base de arroz. O también chicha de piña, de alguna fruta. Si fermento papas, las papas obtengo vodka, es almidón, tiene glucosa y se convierte en alcohol también.
Sí, fermento el maguey, las pencas de maguey, obtengo tequila, en fin, hay muchos licores que yo puedo obtener basados en la fermentación de cualquier almidón. Muy bien, eso es de manera general la parte que quería mostrarles hoy de los microorganismos. Y vamos a hablar también entonces hoy cómo puedo controlar ese crecimiento de los microorganismos mediante el control de las temperaturas adecuadas que debo tener en los alimentos. Entonces ya les voy a cambiar la diapositiva, les voy a poner otra que es de la cual habla lo que ya les voy a contar. Bueno. Muy bien, listo. Aquí tengo, en esta diapositiva, tengo la forma en la cual yo puedo controlar el crecimiento microbiano desde mi propia casa. Entonces, esta rayita que ustedes ven aquí, general, trazada de un lado al otro, es las temperaturas que yo puedo encontrar en mi casa en los alimentos. Entonces, yo puedo obtener varias temperaturas. La primera temperatura que yo puedo obtener es una temperatura que va de los menos 20 grados centígrados a los 0 grados centígrados. Esa temperatura se llama una temperatura de congelación. Aquí están las temperaturas. Primera temperatura es la temperatura de congelación que va de los menos 20 grados centígrados a los 0 grados centígrados. Vuelvo y la muestro acá. Entonces es la temperatura que va acá. En esta temperatura, a pesar de lo que piensan muchas personas, los microorganismos no se mueren. Entran en un estado parecido a la hibernación, de animación suspendida, en los cuales esos microorganismos se detiene su crecimiento y se detiene su metabolismo. La clave de lectura de esto, para poderlo entender, es saber que los alimentos se degradan principalmente porque empiezan a crecer los microorganismos dentro de ellos y empiezan a generar procesos fermentativos que los descomponen y dañan su olor, su sabor, sus características nutricionales y sanitarias. Entonces, eso es lo que yo debo evitar siempre al máximo. Por eso, la temperatura de congelación es de las más efectivas, porque detiene como tal el proceso de fermentación, de daño, de alteración de los productos alimenticios. Yo puedo congelar cualquier producto y lo que hago al congelarlo es detener el tiempo de degradación del mismo. Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo, bueno, voy a hacer el ejemplo, yo tengo una tienda, ¿no? Entonces, en la tienda, a mí hoy me trajeron, eso era antes el año pasado, yo era el dueño de la tienda de un colegio, por ejemplo. Y antes de comenzar la pandemia, los chicos estaban estudiando y hice un pedido de yogures. Se lo hice a Colanta, Alpina, cualquier cosa. Y me llevaron 100 yogures o 200 yogures, porque yo vendo mucho yogur. De ejemplo. Al otro día los chicos se fueron a pandemia y yo no pude vender ni un solo yogur y me quedé con todos esos yogures en la nevera. Esos yogures se vencían a los 15 días, como normalmente ocurre con un yogur. ¿Qué pasa? Yo tengo una opción, el proveedor me dijo, no, yo no le puedo recoger esos yogures, ya hermano, pues usted los compró, le toca que los regale o se los tome o mire a ver qué hace con ellos, pero yo no puedo. Entonces el proveedor se le ocurrió la idea de congelarlos y los metió al congelador. Los guardó durante, qué sé yo, 6 meses en el congelador. Al sacarlos a los 6 meses, obviamente la fecha de vencimiento había pasado hace 5 meses, pero él decidió tomárselos y se los dio a la familia, a los hijos, bueno, todo el mundo le regaló yogures. Esos yogures, si yo me los tomo después de haberlos descongelado por 6 meses, habiendo pasado la fecha de vencimiento, ¿ustedes creen si esa congelación se mantuvo? En ningún momento estuvieron congelados a menos 18 grados centígrados. Esos yogures podrán estar buenos para poderlos consumir después de ese tiempo. ¿Ustedes qué creen? Alguien que me diga qué piensa. Yo creo que sí, profe.
Alguien dice que sí, sí está bien, correcto. De hecho, lo que pasa con la congelación es que detiene el tiempo, ¿sí? Detiene el tiempo. Entonces, digamos que si me quedaban 10 días para la fecha de vencimiento, la congelación detiene el tiempo y siguen esos 10 días después de que yo lo descongele a condiciones de refrigeración. Entonces, sí es posible congelar un producto por mucho tiempo y consumirlo después de descongelar. Funciona, es una de las mejores formas de Y no conservar los pierde alimentos. las vitaminas, profe? ¿No pierde No, vitaminas señora, ni no, propiedades ni nada? no le pasa nada. No le pasa nada al producto alimenticio. El único problema es que de pronto algunas verduras sobre todo, o tubérculos pueden perder las propiedades sensoriales, la crocancia. Por ejemplo, si usted mete una zanahoria al congelador para conservarla, se le vuelve queda así como una salchicha, toda blandita. La zanahoria no se daña en ningún momento, pierde las propiedades nutricionales tampoco, pero si usted la quiere hacer para una ensalada, pues no le va a quedar tan rica, ¿cierto? Porque va a perder consistencia, porque los cristales que se forman dentro de la zanahoria que tiene los cristales de agua, cortan la estructura, ¿no? Cortan la estructura y por eso pues pierde consistencia y así puede pasar con muchos productos que yo congele. Pierdan consistencia, pero realmente no se dañan. Yo, por ejemplo, como caso personal, yo compro la carne a veces cuando hay promociones, que hay 10%, 15% de descuento o algo así. Compro, no sé, 5, 6 kilos, 7 kilos a veces he llegado a comprar. Imagínense que hace, no sé, 15 días o 20 días acabé con unos pedazos de carne que tenía del año pasado en la nevera. Estaban completamente perfectos, o sea, no se me dañan para nada, desde que la nevera pues no pierda la congelación. Pero creo que fue en un mercado que hice como en noviembre o en diciembre y tenía unos muslitos de pollo ahí guardados y no los había preparado y me los comí desde el año pasado y estaban en perfectas condiciones, nutricionalmente no se alteran para nada, pero hay una garantía y es tratar de, bueno, garantizar, perdón la redundancia, garantizar que la temperatura de congelación se mantenga, o sea, esos menos 18, menos 15 grados se mantengan. ¿Por qué? Porque si pasamos a la siguiente temperatura, que es una temperatura de refrigeración que debe ir entre los 0 grados centígrados y los 4 grados centígrados. En este caso, debemos garantizar que la temperatura se mantenga. Pero, ojo con esto, en esta temperatura ya los microorganismos empiezan a mover, o sea, se empiezan a hacer metabolismo, a reproducirse, pero lo hacen de una manera un poco más lenta. Doña Elizabeth, adelante. Qué pena, me equivoqué. Pues, Bueno, disculpe. perfecto. No te preocupes. Entonces, esa temperatura entre los 0 y los 4 grados centígrados es una temperatura de refrigeración y hace que los microorganismos se reproduzcan de una manera más lenta. Por eso muchos productos alimenticios se encuentran en refrigeración. Por ejemplo, los yogures, por ejemplo, los productos embutidos, los jamones, las salchichas, los quesos, productos lácteos, se encuentran refrigerados. ¿Por qué? Porque esos productos lácteos yo quiero que tengan una carga microbiana, porque esos microorganismos, en el caso de los yogures y de la leche, hacen buenos efectos en mi estómago, ¿cierto? En mi salud digestiva. Ahí hablamos de los famosos probióticos. Entonces, los yogures tienen lactobacillus, que son unas bacterias buenas que están viviendo en mi estómago y que ayudan a mi proceso digestivo. Entonces, en ese caso, yo no puedo matar esas bacterias y por eso utilizo unas temperaturas de refrigeración. Sin embargo, cuando las cargas microbianas son muy altas, no hay temperatura que valga, ¿sí? O sea, si el alimento ya está muy contaminado, ya, digámoslo así, por más temperatura que yo le meta a mi producto, ya no me va a ser efectivo.
entonces ya no me va a servir. ¿Listo? Me pregunta aquí Robinson, si la temperatura es constante, no tiene fecha de vencimiento en el producto, no importa cuánto tiempo esté en congelamiento. Por ejemplo, Robinson, ¿a qué te refieres con que no tiene fecha de vencimiento? ¿Cómo qué producto? Pongamos un ejemplo claro de algún producto. Porfa, cópialo ahí en el chat. O si quieres abrir el micrófono, lo puedes hacer. Buenas noches. No, pues no soy Robinson, soy Edna. Profe, me refiero, o mi pregunta más se basa si, por ejemplo, lo de los yogures, ¿sí? Con la fecha de vencimiento de eso. Pero entonces, ¿puede durar cantidad de tiempo en la nevera? No, no importa si dura un año, por ejemplo, o cualquier otra cosa, la carne, el pollo, o sea, si está en congelamiento y no le falla la temperatura a la nevera, ¿puede durar toda esa cantidad de tiempo Sí, sin señora. afectar el producto? Correcto. ¿Qué puede empezar a pasar? Que de pronto el producto se empiece a quemar, o sea, que pierda propiedades, digamos, los sensoriales, como la crocancia o cosas así. Pero un alimento puede durar muchísimo tiempo en la nevera. Se recomienda que no sea más de 6 meses, ¿no? Pero si tú lo dejas un año, puede durar. Mire, yo les voy a comentar algo que me pasó alguna vez y yo trabajaba en una empresa que hacía tortas, todos los productos de panadería, los hacía y eran para los complementos del ICBF, para los niños de 0 a 5 años, que se entregaban en los jardines infantiles. Entonces yo trabajaba en una empresa de estas y ellos vendían tortas, galletitas, bueno, productos de panadería, y eso pues se tenía que dejar siempre antes de cada lote una contramuestra guardada por si de pronto el producto se contaminaba, pues para librarse de responsabilidad de la empresa y decir que uno no fue, que le hicieron el examen adecuado y que no, pues no había así. Pero una vez yo guardé unas muestras en el congelador, ¿cierto? En el congelador. No me acuerdo por qué. Y las dejé en una esquinita. Y tú puedes creer que me acordé por ahí al año, más o menos, y yo voy limpiando, sacando unas cosas del congelador que teníamos que sacar, porque ahí yo guardaba muchas muestras y muchas cosas. Era una nevera en calidad. Me vi las tortas ahí. Y esas tortas, después de un año, me dio la curiosidad y las calenté y todo. Y las tortas están en perfectas condiciones. Eran unas tortas, ya me acordé, eran unas tortas envinadas, de hecho, que tenían pues vino y pasas y nueces y un montón de cosas. Y me dio por comérmela y ni me enfermé ni nada. Yo dije, vamos a ver si lo que yo digo es cierto. Y efectivamente, creo que había pasado más del año, ¿no? Y la calenté, me la comí, sabía igual, tenía la misma consistencia. Y efectivamente comprobé por mis propios medios que la congelación lo que hace es detener el tiempo, ¿cierto? Detener el tiempo. Eso sí, garantizando siempre que esa temperatura de congelación se mantenga. Y eso, cuando hablamos de que las temperaturas se mantengan, es lo que nosotros hablamos como cadena de frío, ¿cierto? Cadena de frío. Entonces, eso hablando de la congelación. En refrigeración, entonces sí les digo, ya hay movimiento bacteriano, las bacterias no quedan estáticas, no quedan detenidas, no queda congelado el tiempo. Ya se empiezan a mover, pero lo hacen de una manera mucho más lenta. Todo es mucho más lento, por eso es distinto yo dejar un yogur a la temperatura ambiente que un yogur en la nevera. Es diferente dejar las arepitas por fuera de la nevera que dejarlas en la nevera. ¿Por qué? Porque la nevera, al tener bajas temperaturas, esas bajas temperaturas no son las indicadas para que las bacterias se reproduzcan y por eso el metabolismo de ellas se ve disminuido y lo hacen de una manera mucho más lenta, todo es mucho más lento. Después de esta temperatura de refrigeración, que es en la cual yo debo mantener casi todos los productos, ojalá la nevera es para usarla, sigue la temperatura ambiente. La temperatura ambiente es una temperatura que va de los 4 grados centígrados a los 65 grados centígrados. Y es una temperatura, le pongo una calaverita aquí, vean, principalmente por eso. ¿Por qué? Porque es una temperatura muy peligrosa, muy peligrosa. Es una temperatura en la cual los microorganismos se reproducen altamente porque están en las condiciones adecuadas. Mira esta bacteria que yo pongo acá, está supremamente feliz, parece como borracha, embriagada, porque es la temperatura ideal para que ella se reproduzca.
la temperatura entre los 4 y los 65 grados centígrados. Y lastimosamente, haga el ejercicio, se lo voy a preguntar, vaya a su casa en este momento. En este momento, si usted hizo almuerzo hoy, algo le quedó por fuera. El arroz, la aguapanela, unas arepitas, una torta que hice. Yo, por ejemplo, ahorita bajé y miré y había una torta de banano que hicimos y se me quedó por fuera y no la guardé en la nevera. Pero bueno, ahorita ya le damos de baja y no la comemos toda. Se hizo esta mañana, por ejemplo. Entonces, eso ya es un riesgo. ¿Por qué? Porque mire que en esa temperatura de alto riesgo, una temperatura ambiente, una temperatura crítica, las bacterias tienen todo el día para reproducirse. Por eso pegué este tema del tema anterior de las bacterias. ¿Se acuerdan? Esos bastoncitos como se reproducían de fácil, se reproducían tan fácil era porque tenían la temperatura adecuada. Entonces, en este caso, tener la temperatura adecuada puede llegar a contaminar mucho los alimentos. Mire, y eso es lo más común del mundo. Usted le dice a su esposo, a sus hijos, vea, tengo una cita en Bogotá. A todos nos toca, los que estamos en Fusa, Tibacú y por ahí cerca, tenemos que ir a Bogotá, citas al especialista, hacer vueltas, eso no. Entonces, si usted se madruga, va a hacer el almuerzo temprano y lo deja, ahí deje el almuerzo preparado, cuando usted llegue se lo calienta. A veces el marido no fue o sus hijos comieron tarde, pasaron 6, 7, 8 horas por fuera de la nevera y los alimentos se pueden empezar a contaminar. A lo que él llega, se come el almuerzo, lo calienta mal calentado y se va a enfermar. Entonces eso es muy común que ocurra en nosotros y que dejemos las cosas por fuera. La nevera es para usarla, no es un adorno, no es para pegar imanes, hay que guardar los alimentos siempre dentro de la nevera. ¿Listo? Sandra Ginette, tienes la palabra. Profe, buenas noches. Buenas noches, adelante. Pues que me causa aquí un poco de inquietud, de pronto que se llegue a ir la energía. ¿Cuánto tiempo duran esos alimentos? O sea, que no se descompongan, y pueda volver a dejarlos que se vuelvan a congelar, o si se descongela ya se daña, tengo que consumirlos en el menor tiempo. Mire, lo peligroso es que la luz se vaya más de 8 horas y que usted esté abriendo y cerrando la nevera. Si usted en el congelador dejó, ¿cierto? Se fue la luz. Esa nevera, eso tiene un aislamiento interno que evita que haya intercambio de calor. Entonces, si usted deja, y si la nevera, si la luz, si la energía eléctrica se fue por más de 8 horas, y usted, es más, a veces hay neveras muy eficientes que pueden guardar esa temperatura incluso por 12 horas sin que se suba mucho. Pero usted está abriendo y cerrando la nevera, abriéndola y cerrándola, sabiendo que no hay energía. Cuando se va la energía, no abra y cierre la nevera. Queda prohibido. ¿Por qué? Porque eso hace que haya intercambio de calor o que gane temperatura más rápidamente. Lo que debemos hacer es dejarla cerradita. Ella aísla del medio ambiente que está a una temperatura pues distinta y nos puede durar por ahí máximo unas 8 horas, Ya les dije, si la nevera está nueva, tiene buena temperatura, porque lo que yo les hablaba alguna vez era, hay personas que le ponen en la graduación de la temperatura, le ponen el mínimo, o sea, le ponen, si la temperatura de la nevera es de 1 a 5, le ponen 1, o sea, el más bajito de todos. Entonces, claro, obviamente grados centígrados a -1, -2, eso no garantiza que los alimentos queden bien congelados, pero si yo congelo a -20, se va la energía, empieza a subir la temperatura, entonces -20, -19, -18, acuérdense que es el plano cartesiano, estamos en la parte negativa, entonces si voy para la derecha, va subiendo la temperatura, pues va aumentando, o más bien va bajando o descendiendo en números, ¿no? Entonces, -20 grados centígrados, si la temperatura va aumentando, entonces -20, -19, -18, -17, seguramente me va a llegar a -10 grados centígrados en 8 o 10 horas y todavía el alimento está congelado. Entonces no hay problema por eso. 12 horas y se va a 24, 36, 2 días, 3 días, eso sí es grave. Entonces es muy duro conservar los alimentos congelados en esas condiciones. Pero si no, usted puede dejar los alimentos. Eso sí, no esté abriendo y cerrando la nevera para que no empiece a ganar temperatura.
Doña Elizabeth, Listo, adelante. gracias. Listo, Sandra. Doña Elizabeth, adelante. Gracias, Juan David. Es que la verdad no entiendo bien, porque yo nunca miro en la nevera cuál es la temperatura, simplemente meto todo y saco, pero no sé bien. Entonces, ¿cuál es el mínimo que uno debe tener en el diales que tiene la nevera para que uno sepa que lo que tiene ahí sí lo está conservando bien? No en el Listo. congelador, porque el congelador Sí, siempre... en la parte de abajo del refrigerador. Sí, Entonces, sí. una de las claves es que los alimentos no se le congelen en la parte de abajo. Si yo le pongo mucha Ajá. temperatura y le pongo el máximo, seguramente que los alimentos que dejen en la parte de arriba se me empiezan a congelar y no ¿Y queremos qué tampoco eso. número, profe, es el que debe tener para que no pase eso? Para que no pase eso, yo, por ejemplo, mi nevera va del 1 al 5 Ajá. y yo lo dejo más o menos en 4, 3, 5, 4. Es una nevera que tiene 2 años. Entonces, seguramente, ¿cuál es el problema de esto? Pero ustedes no saben eso como ahorra de energía. Si mi nevera ya tiene 5, 6 años, 7 años, los cauchos de afuera de la nevera se empiezan Se a dañan. tostar, se tuestan y se dañan. Y la gente cree que eso es una estupidez, pero ustedes no saben la cantidad de energía que usted se gana poniéndole los sellos como deben ser. Hombre, ¿sabe cuánto valen esos sellos y cambiarlos? Valen por ahí 25.000 pesos. Y usted esos 25.000 pesos se los ahorra en energía en un mes fácilmente cuando tiene una nevera. ¿Por qué? Porque esos sellos lo que hacen es el aislamiento térmico trabajando porque se está intercambiando el calor, sino que cuando usted tiene los sellos de su nevera buenos, el motorcito se prende 20 segundos cada media hora, entonces realmente el gasto de energía es muy bajito de una nevera. Una nevera empieza a consumir mucha energía cuando no le cambiamos los sellos. Y obviamente, entonces, ¿pero qué le está pasando a esta berraca nevera? Mire, no está combustiendo bien y súbale más temperatura. Entonces, la nevera se esfuerza aún más, consume más energía y obviamente eso pues va en detrimento de la calidad de los alimentos, porque las condiciones, tienen los cauchitos buenos, es que esos, imagínense, vale 25.000 pesos cambiar los cauchos, no vale mayor cosa, y no sabe usted toda la energía que se está ganando. Entonces, mi nevera, por ejemplo, es eficiente, pues no es tan vieja, los cauchitos están bien, yo me cercioro de que quede bien cerrada siempre, la nevera tiene que estar siempre bien cerrada, yo peleo mucho por eso en la casa, que esté bien cerrada. Yo con mi nevera, con que la deje en el nivel 3, es suficiente. Ya si le pongo 4, me congela. Cuando dejo arriba el queso o dejo, por ejemplo, la margarina, se me congela, entonces no me sirve, me toca bajarlo. Que no le congele los alimentos, usted puede hacer el ensayo, que no le congele los alimentos y que usted vea que tienen una buena cantidad de frío. Entonces, por ahí 3, 4, ya al 5 se le congelan posiblemente, a no ser que su nevera o esté muy viejita o tenga los cauchos malos o usted la cierre mal. La cargue tanto y que no le cierre bien la puerta y esté intercambiando calor. Entonces depende de varios aspectos, pero lo ideal es siempre como en el medio, ¿cierto? Si su nevera es de 1 a 10, también dejarla por ahí en 5, 6 más o menos. Es una buena temperatura. ¿Listo? Muchas gracias. Perfecto, Bueno. gracias. Bueno, pasamos a la temperatura alta, la vamos a llamar así. La temperatura alta es una temperatura que va de los 65 grados centígrados para arriba. Esta temperatura los mata. Las altas temperaturas matan los microorganismos. Y hace algunos años, un científico que se llamaba Louis Pasteur descubrió que si usted elevaba la temperatura y la bajaba drásticamente, los acababa de rematar. O sea, mataba a los microorganismos de una. O sea, usted, por ejemplo, nosotros como seres vivos, somos susceptibles a los cambios bruscos de temperatura. No más usted está en Bogotá, se va para Melgar, vuelve y sube, se enferma. Usted queda con dolor de cabeza, maluco, como que se va a enfermar. Si usted es de tierra caliente, se va para Bogotá, usted queda como maluco, como enfermo. Usted, los cambios de temperatura
nosotros como seres vivos no nos gustan. Entonces las bacterias son aún más susceptibles. Elevar la temperatura hasta 70 grados centígrados y enfriar rápidamente hace que los microorganismos patógenos se mueran. Y ese proceso se llama, lo podemos hacer con cualquier líquido. Esos líquidos pasteurizados van a durar mucho más tiempo, conservan por mucho más tiempo las condiciones. Un ejemplo clarísimo de eso es un jugo de mora. El jugo de mora es un jugo que por la mera forma de la mora, de la fruta, de cómo la puedo yo lavar y desinfectar, no me garantiza que ese jugo esté libre de microorganismos y se me va a dañar muy rápido. Me explico. Voy a hacer un jugo de mora. La mora pues la cogen con la mano, que usted le ve los bracitos a una persona que es un morero, los tiene por aquí todo el quehacer del campo, ¿no? Van y lo echan en un tarro de pintura. El tarro de pintura se le han echado mora hace 5 años y posiblemente no lo han lavado lastimosamente. Esa mora la tiran para la plaza, las tienden en una bandeja, en un plástico y empiezan a gritar mora 1.000 pesos, deme 1 kilo. Entonces usted va, soplan la bolsa con una pala de madera y metálica, toda sucia, que yo creo que nunca han lavado, van y llenan la mora ahí, la ponen en la bolsa y se la dan a usted. Usted en su casa, de pronto lo mucho que hace es ponerla debajo de la, que es la matica verde, la ramita verde, las hojitas, y le pega una jugadita, ya, no hace más. Y va y hace el jugo, le echa el agua y se lo toma. Entonces es un jugo que tiene una carga bacteriana muy alta. Hay muchas bacterias en todo ese recorrido y es un jugo que usted hace a mediodía. Y si no se lo tomó por la noche le queda, ya por la noche está un poco vinagre. Ya usted le siente que... Y si lo deja hasta el otro día, peor, así lo deja en la nevera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carga bacteriana empieza a generar fermentación sobre el producto. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo yo hacer con ese jugo? Ya lo preparo, lo licúo, tal cosa, le echo el azúcar, si le quiero echar, ya le recomiendo, ojalá no lo hagan, lo dejo hervirlo hasta 70 grados centígrados. A los 70 grados centígrados ese jugo no ha hervido, no ha hervido. Lo caliento hasta 70, espero unos 10 minuticos a 70 grados centígrados y rápidamente lo enfrío. Bien sea, la mejor forma de enfriarlo es con un baño María inverso. ¿Qué es un baño María inverso? Un baño María al derecho es agüita caliente y una jarrita encima para calentar, pero inverso es de agua caliente, adiciono agua con hielo y sal y sumerjo el jugo ahí. Lo que hace es que rápidamente va a ser temperando. Ese jugo, se lo prometo, le puede dar 5 días o 6 días en la nevera sin dañarse. ¿Por qué? Porque se le hizo un tratamiento térmico adecuado que mató esa carga bacteriana que tenía tan alta. Entonces, ese descubrimiento que hizo Luis Pasteur, la pasteurización, que viene en nombre a él, hace eso, matar los microorganismos patógenos. De ahí también se hace la leche pasteurizada y la leche ultrapasteurizada, pero esa leche ultrapasteurizada es un proceso totalmente distinto de esterilización de la leche, donde ya no le dejan ningún microorganismo, ninguno, y por eso puede conservar a temperatura. ¿Qué hace esa pasteurización? Matar los microorganismos patógenos, o sea, los microorganismos que generan enfermedades. Los microorganismos buenos los deja vivos, pero por eso ese jugo se puede llegar a fermentar por los microorganismos buenos, aún en la temperatura de refrigeración. Por eso, no les digo, les aumenta la vida útil de ese producto. De un día se las puede llegar a aumentar 5, 6, 7 días incluso. Entonces, eso es lo que hace la pasteurización. Aquí les hago un resumencito de eso. Entonces, elevo la temperatura, dejémonos en temperatura a 70 grados centígrados, sostengo durante 10 minutos esa temperatura y enfrío rápidamente a 4 grados centígrados. Esto sobra. Esta parte es la que quiero que miren. Lo otro lo vamos a ver el lunes, ¿no? Entonces, elevo la temperatura a 70 grados centígrados, sostengo por 10 minutos y enfrío rápidamente. Esto se llama pasteurización y hace que logremos bajar la carga bacteriana de microorganismos patógenos para que los alimentos líquidos, ¿no? Esto yo no lo puedo hacer con un sólido, duren por mucho más tiempo.
Listo. Y aquí les hago un resumencito, para terminar, les hago un resumencito de las temperaturas. Entonces, congelación de la menos 20 grados centígrados a 0 grados centígrados. ¿Qué característica hay acá? Animación suspendida, ¿cierto? Las bacterias quedan suspendidas. Refrigeración de los 0 a los 4 grados centígrados, característica reproducción lenta. Temperatura crítica de los 4 a los 65 grados centígrados, reproducción rapidísima. Y la pasteurización se las pongo acá, de 65 a 77 grados centígrados, de 10, que es igual a la que vemos acá, sino que hay varias fórmulas, eso no es una fórmula exacta. Y se enfría rápidamente a 4 grados centígrados, lo voy a poner acá, enfriar a 4 grados centígrados. Esta es una fórmula de pasteurización. Y la temperatura alta es una temperatura que va de los 65 para arriba, que ya hay muerte a los microorganismos patógenos. Esto es de manera general el tema de las temperaturas, es una forma en la cual nosotros podemos conservar por mucho más tiempo los alimentos. Abro la discusión. Preguntas, sé que pueden tener muchas, entonces, Sandra, adelante. Profe, lo que pasa es que no alcancé a escuchar bien lo del baño María inverso porque está molestando la señal y en ese momento se le congeló la imagen. Listo, muy bien, Sandra. Lo que les estoy explicando con el baño María inverso es la forma en la cual ustedes pueden pasteurizar, ¿cierto? Ustedes elevan la temperatura hasta 70 grados centígrados, que no es hervir, ojo con esto, porque usted ya cuando pone a hervir una leche, pone a hervir un jugo, le dañan las propiedades nutrientes. ¿Cómo se dan cuenta de 70 grados centígrados? Con un termómetro, no hay más de otro. Esa es la única forma. Listo. Sostienen por 10 minutos esa temperatura, o sea, prenden y apagan o lo dejan en fuego bajito. Y después se enfrían rápidamente. Entonces, al enfriar rápidamente, les propongo un baño María inverso. ¿Qué es el baño María inverso? Entonces, un baño María al derecho. Yo tengo una jarra, ¿cierto? Con agua caliente y encima le pongo una jarra con el producto que yo quiera calentar, sea chocolate, que es lo más común, sea un postre, un batido, cualquier cosa. Eso es baño María al derecho. El baño María inverso es coger la misma agua caliente, le echo agua fría, agua con hielo y con sal para aumentar la transferencia de calor. Y pongo la jarra encima con el producto caliente, o sea, con el jugo a 70 grados centígrados, empiezo a revolver, en que nada de más. Y al bajar esa temperatura estoy ganando los 4 grados centígrados. Es más, cuando estén en 15, en 20, en 30 grados centígrados, yo lo puedo pasar a la nevera para que la nevera siga haciendo el resto del trabajo. Y listo, no hay problema. Eso es la pasteurización y eso, por eso es que utilizamos el baño María inverso. Muchas ¿Listo? gracias. Con mucho gusto. ¿Aclaración, sugerencia? Bueno. Cualquier duda que tengan, inquietud, lo pueden plasmar por el chat. Vuelvo y repito, si les sale alguna pregunta abierta, les va a salir siempre que está mala. No, tranquilo, no se preocupen, yo las leo, no se preocupen por eso. Entonces no hay lío. Les deseo a todos una muy feliz noche, les dejaré mañana el video y la evidencia. Nos vemos el día lunes a las 6 de la tarde. Y feliz fin de semana para todos. Pónganse al día con los que tienen pendientes actividades, evidencias o videos, porque la otra semanita ya estamos. Feliz noche para todos y que descansen.